Hola, tras la primera parte, ahora vamos a continuar con el tutorial sobre C++, con esta segunda parte. Aquí nos vamos a centrar en toda la parte de orientación a objetos y en las mayores características avanzadas de este lenguaje. Espero que lo disfrutéis. Vamos a ver la orientación a objetos. Esto es el fuerte de C++. Vamos a ir a la orientación a objetos, que es lo que nos interesa ahora mismo. Lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos clases y objetos. ¿Vale? Esos son los conceptos claros porque esto es un paradigma nuevo de la programación. Hasta ahora todo lo que está diciendo sería, por así decirlo, para programación estructurada básica. Lo básico de la programación. Ahora empezamos a ver la orientación a objetos. La orientación a objetos se basa en desarrollar, entre comillas, en la definición que se dice, la forma más aproximada al mundo real. Usando, digamos, conceptos o tratando de representar conceptos del mundo real en la programación. Es lo que se define como orientación a objetos, etcétera, ¿vale? Mucha bibliografía lo podréis encontrar así. Pero se basa sobre todo en los conceptos de clase y objeto. Una clase es como una plantilla que representa un objeto de un mundo real. Un objeto es, digamos, la forma genérica de ese objeto, como su definición. Por ejemplo, lo más básico. Un coche. Un coche como una definición de un coche. Un vehículo a motor que tiene 4 ruedas. Eso es un coche, es la definición de un coche. Pero luego están los objetos. Los objetos son la materialización de la clase. Es decir, cuando ya es algo. Por ejemplo, aquí he dicho, mira, la clase es coche, pero luego tenemos, coche puede ser un SEAT, el SEAT que ves por la calle, pasando un SEAT, eso es un SEAT, es algo físico, una materialización, eso es un objeto. Pero el concepto de coche que tenemos, esa es la clase. Aquí lo mismo, una clase es coche, pero tenemos un Citroën, Ford o lo que sea. Aquí estoy usando marcas, pero puede ser el coche sea rojo que has visto por la calle hace un momento. Eso es la orientación a objetos. Esos son los conceptos básicos. Tiene más características que vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Vamos a ver otra. Clases y objetos en C++. Vamos a ver estos, digamos, conceptos ya pensados para C++. Esto que estáis viendo ahí en pantalla es una clase básica de C++. En la clase llamada persona, esto de aquí ahora lo iremos viendo, y tiene una serie de elementos. Y luego tenemos el objeto, que es una variable de ese tipo, entre comillas. ¿Vale? Esto es lo más básico. Simplemente es persona P. P es un objeto de la clase persona. Vamos a ver eso de la clase persona. La clase persona, entonces la llave, y tenemos por un lado esto aquí que pone public, que se refiere a el modificador de acceso. Veremos qué es eso. Luego tenemos el contenido de ese, digamos, public, que es todo esto, digamos, que tiene el acceso público. Y se difiere en dos cosas. Por un lado, propiedades, que son variables que pertenecen a la clase. Y por otro lado, funciones que pertenecen a la clase. Eso tiene nombre. Las variables se le llaman propiedades y los métodos se le llaman objetos. Perdón, métodos. Las propiedades se llaman son las variables y las funciones son los métodos. ¿Vale? Bueno, vamos a ver lo demás. Métodos, propiedades. ¿Vale? Lo hemos estado viendo ahora, pues vamos a verlo más en detalle. Vamos a ver, una variable, una propiedad es una variable que tiene un valor dentro de un objeto, ¿vale? Aunque se define en la clase para, digamos, que vas a tener una variable ahí, pero el valor va a estar definido y puede ser diferente en cada uno de los objetos. Es diferente. Repito, tienes un coche. Coche, ¿eh? Puede ser de marca SEAT. Entonces uno tendrá marca SEAT, pero otro será marca Citroën y en marca tendrá Citroën. Vale. Normalmente cada objeto tiene un valor distinto. A no ser... Muy buenas tardes, señor Alonso. Una pregunta, por favor. Señor Alonso, ¿usted me ve bien? ¿Me oye bien?
Vale, gracias. Es que me están algunas personas diciendo que no lo ven, que no me ven bien o que se queda pillado. Entonces, pues estoy mirando que puede ser, pero vamos, no veo nada raro. Nada, disfruta de la pequeña clase de introducción. Así que nada, aprovechando el festivo. Bueno, aprovecha el festivo y puente, que tú tienes puente. Yo también. Vale, bueno, lo que decía. Una propiedad tiene un valor distinto en cada objeto, a no ser que se defina como estática o estático esa propiedad. Si se define como estática, eso es común a todos los objetos de la clase. Entonces, si lo modifica en uno, se modifica en todos. Así que mucho cuidado con eso. Bueno, eso ya. Mira, me he preguntado a cada uno si vamos viendo qué puede ser. Vale, tenemos. Aquí tenemos un ejemplo. Como la clase B es public int num ruedas, número de ruedas. Entonces, num ruedas es una propiedad de vehículo. Y para acceder a la propiedad se utiliza el operador punto o flechita. El punto es cuando es una variable y flechita cuando es un puntero. Porque los objetos pueden ser punteros a objetos. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Vamos. Pone coche.num ruedas igual a 4. Correcto. Coche es un vehículo. ¿Vale? Suponemos. Vehículo cuyo número de ruedas es 4. Pero si es una moto, sería moto.ruedas igual a 2. Porque una moto tiene 2 ruedas. Si es un quad o una de estas motos nuevas que son de 3 ruedas, eso será otro vehículo. Pero la que es la moto, definición de moto, es un vehículo, por lo tanto es una instanciación de vehículo. El objeto moto, la número de ruedas, 2. Y por otro lado, los métodos que tenemos. Una función que normalmente lo que hace es cambiar el comportamiento o hacer un comportamiento a partir de los datos de las propiedades o por el propio o por la propia clase. Pero cada objeto lo modificará de sí mismo, no de otro, a no ser que sea estático, repito. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Pone que tengo aquí mostrar ruedas, ¿vale? Esto sería un método. Pero la definición no tiene por qué hacerse dentro de la clase, se puede hacer afuera. Y se hace así. Pone void vehículo, dos puntos, y después el nombre del método. Y aquí lo defino. Esto es como lo que hemos dicho antes. Está el prototipo o la definición. La implementación no tiene por qué estar dentro de esa definición. Por lo tanto, aquí lo tenemos. ¿Vale? Esto es importantísimo. ¿Vale? Vehículo, que este es el nombre de la clase, dos puntos, y esto es como diciendo que está definiendo el método mostrar num ruedas de vehículo. Y aquí lo tenemos. Por cierto, por si acaso lo veis en alguno, a veces veréis que existe el THIS, ¿vale? THIS. Eso es un puntero al propio objeto. Es muy útil. Cuando yo creo un objeto, lo del P, ¿vale? Normalmente se utiliza el P, o sea, el que he hecho antes, cuando es un objeto de memoria estática. Ya hablaremos lo de memoria dinámica en otro momento. Quiero meterlo tampoco mucho. Normalmente por debajo se puede inicializar ese objeto directamente a través de unos métodos especiales llamados constructores. Esos métodos especiales es un método que no devuelve nada y se llama igual que la clase. Cuando se crea un objeto, tú puedes llamar a estos métodos. Aquí tenemos vehículo, vehículo. Y le paso el número de ruedas. Y aquí hacemos lo del dis. Como es dis, es un puntero, flechita. Num ruedas igual a num ruedas. Y coma. Ha cogido lo que le está pasando aquí, lo guarda aquí. Ya está. Y luego hay otro método especial. Los que estemos acostumbrados a otros lenguajes más modernos o más alto nivel, podemos decir. Claro, tiene una serie de características que nos hace olvidarnos de que en realidad hay una memoria y nuestro programa tiene un gasto de recursos. De comillas. Que tenlo en cuenta. ¿Qué ocurre?
que C++ no tiene lo que se llama un recolector de basura. Tiene como tal. Hay implementaciones, sobre todo el de Visual C++, que creo que sí tiene un pequeño ya recolector de basura y te quita cosas. Aparte de que cuando está fuera de un ámbito, antes las variables se borran, etcétera. Pero ahora mismo lo que quiero entrar es, digamos, la definición genérica. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que existe una función llamada destructor, ¿eh? que se va a llamar cuando se libera la memoria de ese objeto, porque puede tener objetos asociados o variables asociadas dentro que también se han de liberar. Pues ese método normalmente empiezan por el símbolo de la ñ llamado virgulilla, ¿vale? Este de aquí es el símbolo de la ñ y si empieza por ahí, eso se llama un destructor. Y ese método es importante, es el que libera la memoria. Sirve para liberar la memoria de los objetos o de las propiedades o lo que sea necesario dentro de ese objeto. ¿Por qué es importante esto? Para liberar recursos y tener una mejor eficiencia. ¿Vale? Modificadores de acceso. ¿Habéis visto que yo estaba hablando? Que pues, lo he estado diciendo antes. Aquí tenemos el public, que todo es público. ¿Vale? Eso se le llama un modificador de acceso. Y es para, digamos, establecer otra de las características de la orientación objeto. Ahora la veremos. Nos permite evitar acceder a elementos de un objeto o de una clase desde otra para evitar problemas de seguridad o problemas de memoria o lo que sea. ¿Vale? Entonces, en C++ existe una serie de modificadores de acceso cuando definimos variables o métodos para decir, este sí puede acceder, este no se puede acceder. Por lo que si yo intento acceder a una memoria que no se puede acceder, pues me dará un error y el compilador me dirá que no se puede. Lo quiero saltar tú mismo, pero te puedes cargar no solamente el programa, te puedes cargar más cosas. Pero bueno, por ejemplo, en C++ existen los siguientes modificadores de acceso. Público, que es la propiedad o método es accesible por todas las clases y métodos externos. Simplemente se ejecuta y tú puedes acceder desde donde quieras. Todo el mundo puede acceder. Private. La propiedad o método solo es accesible por la clase en la que pertenece. Bien, ¿no? Solamente yo mismo puedo acceder. Solamente yo soy, digamos, yo soy la clase o el objeto y solamente puedo acceder a mis propiedades. Si alguien de fuera quiere acceder a esas propiedades, no podrá normalmente. A la propiedad. Y protected, la propiedad o método solo es accesible por la propia clase y por sus sucesores. Es el concepto de herencia. Lo veremos después. ¿Eh? Fijaos, aquí tengo otra clase, que es la clase persona, que tenemos class persona, private, edad y un puntero a char, que es el nombre. ¿Vale? Eso es para guardar ahí un array. ¿Vale? Y aquí tengo público, un constructor, destructor y mostrar nombre. Por lo tanto, yo si utilizo persona, yo no puedo acceder a sus propiedades desde fuera. Por lo que no puedo modificar, por ejemplo, la edad y el nombre, pero sí puedo a través del constructor. Ahora veremos qué significa eso. Eso me permite, digamos, encapsular, que es la palabra, que estamos haciendo. Eso que he dicho de encapsular es el concepto de encapsulamiento, que lo permite es guardar o evitar que se pueda acceder a la implementación, pero tú puedes trabajar con ese objeto a través de diferentes, por así decirlo, métodos que sí permiten trabajar. Vamos, que es una interfaz que te permite trabajar. El caso más común es el uso de getters y setters. Fijaos esta clase. Persona que tiene una propiedad llamada edad. Tengo un método llamado getEdad y otro método llamado setEdad. Son métodos que simplemente te recogen la propiedad o te establecen la propiedad, sin necesidad de saber cómo está por debajo creada esa propiedad.
normalmente te da una pista, ¿no? Pero no tiene por qué ser exactamente lo que tú le estás pasando. O hace una transformación, o lo guarda de otra forma, etc. Eso es lo que se le llama el encapsulamiento. Y es muy útil. Todo el tema este de los getter y setter os vais a hartar de hacerlos. Herencia. Vamos con lo fuerte. La herencia es una de las propiedades más importantes de la orientación a objetos. ¿Qué es lo que nos permite? Pues una jerarquía de clases. Puedas heredar propiedades y métodos de una clase a otra. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos la clase vehículo, tiene la propiedad número de ruedas y este de aquí pone un método llamado mostrar num ruedas. Tenemos la clase vehículo que tiene esa propiedad y método y luego tenemos la clase coche que hereda vehículo, ¿vale? Entonces coche forma parte de vehículo y tiene las propiedades estas de aquí. Pero además tendrá su número de puertas y el mostrar el número de puertas. Estas propiedades no están aquí, pero aquí en coche sí tengo las propiedades de vehículo. Otras cosas porque son públicas. ¿Las pongo como privadas? No. Ahora explicaré. Hay otra cosa que tener más en cuenta. Sí es cierto de que si yo lo pongo como protected o como public, estas propiedades sí las puedo acceder. Pongo como privadas, no podrá acceder. Tengámoslo en cuenta. Por último, C++ tiene una de las características que otro lenguaje no tiene, como Java. No lo tiene. No tiene esa propiedad. Es la herencia múltiple. Es que tú puedes heredar de varias clases a la vez. Tendrás todas sus propiedades y métodos a la vez. Aquí tenemos la clase coche que te hereda de vehículo y de motor. La de motor no la he definido porque simplemente es un ejemplo. Entonces tendrás todas las propiedades de vehículo y todas las propiedades de motor, porque un coche es un vehículo a motor. Para que lo sepáis. Se me corta ahí un poquito, pero bueno, se puede ver el código. Vale, motor y mostrar número de puerta, pero tendrá las propiedades de motor, que a lo mejor pues, tiene la propiedad cilindrada o tipo de motor, sea gasolina, diésel, eléctrico, híbrido, 20.000. Pues, pero claro, un coche es un vehículo a motor, es lo que está diciendo ahí. Bien. Otra propiedad de la orientación a objetos. Polimorfismo. El polimorfismo es la capacidad de, por así decirlo, dar varias o cambiar el significado de una funcionalidad o dar múltiples funcionalidades muy parecidas. Entre comillas, ¿vale? Hay autores que lo dicen que sí y otros autores que no. Por ahora prefiero decirlo así. Fijaos, tenemos como aquí, tenemos vehículo que tiene 3 constructores. ¿Cómo? Tiene 3 constructores. Uno que no se le pasa nada, otro que se le pasa el número de ruedas y otro que se le pasa una constante de vehículo. Básicamente se le llama el constructor copia. Hace una copia de otro objeto y nada. Esto de aquí se le llama polimorfismo de función, etcétera, ¿vale? Lo he dicho, en alguna bibliografía lo veis de otra forma, pero bueno, que sepáis que tiene esa capacidad C++. Y por otro lado tenemos la reimplementación de métodos. Fijaos que tenemos aquí. Dice clase vehículo. Public, número de ruedas, mostrar número de ruedas. Dice cout, el vehículo tiene tal. Luego tenemos la clase coche. Era el vehículo y motor, ¿vale? Como el mismo ejemplo. Pero aquí, fijaos, tenemos la reimplementación de mostrar ruedas. La estoy volviendo a definir. Por lo tanto, aquí tengo esto. El coche tiene num ruedas. El coche, es el vehículo. O sea, cuando yo llame a un objeto de la clase coche, pondrá el coche tiene. O sea, si llamo a un objeto al mostrar num ruedas, pondrá el coche. Pero si es una moto, pondrá el vehículo, porque si no tiene esta reimplementación. ¿Vale?
Fijaos, aquí tenemos un ejemplo de cómo se trabaja con ficheros. Bueno, habréis visto que he estado trabajando con el cout, que es para escribir por pantalla. Para escribir por teclado es con cin. Y utilizando el menor menor o el mayor mayor, eso se llama el operador de flujo. Sirve para pasar datos de un lado a otro o de otro lado al otro. ¿Vale? Un flujo es simplemente una apertura de datos hacia o desde el ordenador, en este caso desde vuestro programa, bajo un fichero, una conexión de red o cualquier otra cosa que puede enviar y recibir datos. Un streaming de vídeo, lo que sea. Vale. Pues aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, mejor dicho, la redundancia, uno incluye de IOStream. Este IOStream, hacemos lo del namespace, que esto es un espacio de nombres. Y aquí en el main lo que hacemos es, mira, vamos a crear un objeto de tipo ifstream, ifs, y esto de aquí es la llamada al constructor. Se le pasa el nombre del fichero. Vale, esto abrirá el fichero. Aquí tenemos una comprobación que te dice si no se ha abierto el IFS. Y lo que está diciendo es, si esto da error, con este no, entrará al if y haces. Esto del cer es como cuando nosotros estamos en el ordenador y ejecutamos programas, son tres, digamos, tres canales los que haya abierto, entre comillas. El de entrada, que es para el teclado, de salida, que es para la pantalla, y el de error, que normalmente eso va a los errores, al log de error y cosas así que se puede trabajar. Cuando ejecutamos un programa podemos decirle, mira, la pantalla me la guarda en este fichero, el de error me lo guarda en este fichero y el CEIN, en vez de ser el de teclado, es no sé qué fichero. Y es como si insertara directamente esos datos. ¿Vale? No voy a entrar mucho porque entendáis un poco cómo funciona. Lo que hacemos aquí es esto mostrar que se ha dado un error y return 1 es que devuelve 1 este main y por lo tanto sale fuera con un mensaje de error. Tú ejecutas un programa, todo va bien, devolverá un 0. Aquí no aparece el return, pero aquí aparecería un return. Return 0 es todo va bien. Return distinto de 0, todo va mal. Son varios, o sea, dependiendo del sistema y de lo que ha dado fallo, hay una serie de códigos que se puede devolver. Poder capturarlos, ver qué pasa, etc. Bueno, aquí tenemos una cadena. Fijaos, aquí hay un tipo de dato llamado string. Ese string es una cadena de caracteres. Esto es un tipo de dato propio de la librería estándar de C++. Esto no existe en C. Existen los arrays de caracteres. En C++ existen los arrays de caracteres o los strings. Obviamente los strings son a más alto nivel, etc. Pero ya sabéis que existen. Por aquí faltaría incluir string. Ahora, while getLine. Y de paso el ifs y la línea. Paso los dos. Hacemos un cout de line. Entonces vamos mostrando por pantalla lo que hay en el fichero. Y por último, cerramos el fichero. Eso es importantísimo. Cuando abrimos fichero y trabajamos con ficheros, o base de datos, o cualquier cosa que utiliza un recurso externo a través de un flujo u otra cosa, hay que cerrarlo. Porque si se me va la luz, se me peta el programa o se me queda pillado, se me puede quedar esto abierto y joderse el fichero. Mucho cuidado. Usarlo, cerrarlo. No dejarlo abierto ahí todo el rato. Vale. Por último, tenemos los espacios de nombres. Como he dicho, son para agrupar clases y objetos, estructuras, etc. dentro de un espacio. De esta forma nos va a permitir organizar mejor librerías y cosas así. Fijaos que en el anterior yo tengo using namespace std y aquí no lo tengo. Pero los programas son totalmente compatibles. ¿Por qué? Porque aquí voy añadiendo std 2.2. std 2.2. std 2.2. Si yo uso el using namespace, me ahorro eso. Aquí no, aquí lo tengo que poner.
Porque están las dos notaciones, podéis usar el que quiera cada uno, etcétera, pero que sepáis que sí. Y esto es todo. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplito. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo pues, la clase persona. Al principio. Vamos a ver, ya tenemos aquí nuestro amigo ChatGPT, en este caso Copilot, pero bueno, hermano, el mismo. Clase persona. Cállate. ¿Qué tiene una persona? Por ejemplo, vale, tenemos un string. ¿Qué tenemos aquí? Esto de aquí son propiedades. Tenemos un nombre y edad. ¿Bien? Perfecto. Vamos a trabajar. Ahora voy a poner la parte pública. La parte pública puede ser que te calles. El constructor y la edad. Pero vamos a hacerlo mejor. Y ahora vamos a hacer el monstruo. Bien, perfecto. Hacemos un mine. Hacer ahora un ejemplo. Esto es una clase básica. Pero necesito implementar métodos. Voy a hacer primero el mine. ¿Vale? Ya está. Pero esto por sí solo no me va a funcionar. Va a dar un error. Porque sí, vale. Sabe que existe. Sabe que existe el constructor, que es aquí. Yo esto lo ejecuto. Vamos a compilarlo. ¿Qué me dice? Y menos esto para compilar. Me dice undefined reference tu persona persona y hay undefined reference tu persona mostrar. No sabe dónde está la implementación. Tengo que crearla. Puedo definirlo aquí en la clase, pero a mí me gusta separar. S y tenemos S. Ya está. No me caliento la cabeza. No diga la ya. Pero bueno, lo que estamos haciendo aquí es, y la de la clase de persona, este va a ser el constructor. Le pasas un string. A nombre le pones el n. Y a edad este. La edad podría hacer esto también. Esto totalmente compatible. ¿Vale? Esto es totalmente compatible. En este caso, como no hay otra cosa que se llame nombre, pues va a tomar por defecto la propiedad. Pero a mí me gusta ponerlo así para indicar que de verdad es el propio objeto donde se va a guardar. Y aquí en el main, pues tenemos lo mismo. Creamos una persona y mostramos. Vamos a ver si yo ahora lo compilo otra vez. Me lo ha compilado. No me ha dado ningún error. Fijaos, pone nombre Juan, edad 25. Correcto. Vamos a hacer el más difícil todavía. ¿Qué pasa si... Deja... hacer esto. ¿Qué es eso? Aquí viene lo difícil. ¿Qué he hecho? Lo he convertido a persona, ¿vale? Esa P1 no es ya un objeto persona, es un puntero a un objeto. Pero claro, un puntero no puede no tiene un constructor. Lo tienes el objeto. Pero existe la posibilidad de crear un objeto en memoria dinámica, que lo de antes era estática, en el que yo creo una persona, y esa persona ya lo tenemos. Y esa persona y sí tiene su constructor. ¿Vale? Pues entonces, este new es para crear un objeto, pero en este caso es memoria dinámica. Y entonces eso me devuelve un puntero a la posición donde está en la memoria RAM.
y lo guarda en P1. P1 es un puntero, al ser puntero ahora es flechita. ¿Yo lo puedo ejecutar? Sí. Funciona igual. Pero hay un problema. Esto ahora es memoria dinámica. La memoria se crea en la memoria RAM, pero no necesariamente dentro del mismo espacio donde está el programa. Cuando es estático, sí, se utiliza la llamada pila de C. Pero ¿qué pasa? Aquí no. Se está haciendo fuera. Recordamos que C++ no, C y C++ no tienen recolector de basura, por defecto. En alguna implementación lo he dicho, el C++ creo que sí tenía un pequeño recolector de basura. Pero eso es otro mundo aparte. Ahora mismo estoy usando el de Unix. ¿Qué ocurre? Yo tengo que liberar la memoria de alguna forma. ¿Hay algo que me permita liberar la memoria? ¿Cómo? Pues nos olvidamos de esto. El destructor. El destructor. Voy a poner eso solamente. Este delete lo que hace es liberar la memoria del objeto. Vale, ahora sí. Espérate. Oh, este es el DC. Este es el DC. Este es el DC++. El ET es un específico y ya directamente, fijaos que aquí destructor de persona. Pero como veis, se llama. Y aparece ese cout porque se llama. Se libera la memoria. Más eficiente. Mejor. Entonces, eso es algo a tener muy en cuenta para todos. Este es un ejemplo muy basiquito, ¿vale? Lo dicho, muchas gracias a todos por asistir y espero que hayáis disfrutado. La presentación la subiré en breve. Así que, hasta la próxima. Hasta luego.